Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Cáncer. Muy bien, mi cangrejito. Mi querido Cáncer, al margen de la edad que tú tengas, hay una imagen muy curiosa que he visto. Hay un personaje vestido con una camisa clara, que puede ser quizás celeste o turquesa, pero claro, un color bajito. Está con unos pantalones clásicos, pero es como que estuvieran, se puede decir lo que es en una costa, un chiringuito, la playa, y está conversando con una persona muy especial, mi querido Cáncer. Pero siento, mi querido Cáncer, que este personaje que está vestido con esas características que te he mencionado, es como que se recarga de buena energía, de buena vibra cada vez que conversa con esta persona. Yo lo que siento, mi querido Cáncer, o tú recuerdas una situación de este índole, o simplemente tú estás viviendo esto, en la cual hay una persona que vive cerca de la costa, cerca del mar, o vosotros viven cerca de la costa, cerca del mar, que tú siempre tienes en tu recuerdo. O de repente vosotros, Cáncer, vienen de un lugar donde el calor es un poco intenso también, es fuerte. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes es como que empiezan a mirar para atrás, es como que recuerdas a muchas personas, parte de tu infancia, tu juventud, o cuando tú de repente estabas viviendo con la familia, o cuando estaba lo que es en la escuela, en el colegio, Cáncer. El punto es, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes es como que llegan a una conclusión de decir, ¿por qué he estado perdiendo tanto tiempo en mi vida? O simplemente, mi querido Cáncer, tú quieres recuperar a ese niño o esa niña de tu interior, porque estoy seguro, mi querido Cáncer, que tu carácter ha cambiado. Ya no eres quizás ese jovencito, esa jovencita que se ilusionaba, que tenía sueños de tener lo que es un compromiso real, de estar con una persona real. Es como que ahora te hubieras vuelto más frío, más fría, como que últimamente ya no confías quizás en la suerte, en el amor, mi querido Cáncer. Hay una escena, hay un recuerdo que te traslada un tiempo. Hay una persona de hace muchos años que tú llevas en tu corazón, en tu mente. A lo mejor fue tu primer enamorado, tu primer novio, tu primera novia, o tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero siempre lo llevas en tu mente. O puede ser, cariño, que esta persona era menor que ustedes, mi querido Cáncer.
Pero sobre todo cáncer, es como que tú quieres recuperar tiempo perdido. Es como que hubiera habido lo que es una transformación, una metamorfosis en tu vida. No eres nada de lo que eras antes. Y siento que tú quieres recuperar, o es bueno que tú recuperes a tu niño, a tu niña interior. Que no te quedes como estás ahora, quizás un poco frío, un poco fría, un poco amargado, un poco amargada. No, que recuperes esa inocencia, cáncer. Y yo siento, mi querido cáncer, que ahora las cosas van a ser diferentes si tú recuperas esa inocencia, porque ya has aprendido, has tenido tus encontrones, tus fracasos, tus triunfos. Eres una persona con experiencia. Antes simplemente, cariño, te faltaba vivir, y todo lo que tú has vivido hasta tu actualidad, mi querido cáncer, ha sido un aprendizaje. Siento, cáncer, que tienes que recuperar a tu niño, a tu niña interior. Eres una buena persona, cáncer. Eres una persona que siempre ha buscado el amor verdadero, siempre ha buscado lo mejor para los demás. Pero lamentablemente, cáncer, el mundo es como que te hubiera dado un par de chancletazos. Pero cariño, tienes que recuperar a esa esencia, que era tan especial, cáncer, era tan bonito tu esencia. Vamos a ver signos. Vamos a ver, cáncer. Signos, cariño. Mi querido cáncer, signos, signos, signos. Me sale un Libra. Me sale Capricornio, me sale Piscis, otra vez cierras con Piscis o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido cáncer. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido cáncer. Me sale la carta del 5 de copas. Cáncer. Siento, mi querido cáncer, que muchos de ustedes posiblemente reflexionas que no has estado siendo tú mismo. Posiblemente, cariño, has estado viviendo, como se dice, una etapa de mentiras, o has tratado posiblemente de enmascarar algo que no te hacía feliz, cáncer. No sé por qué siento, mi querido cáncer, que posiblemente para poder olvidar a una persona o para poder sobrellevar esta situación, es como que tú hubieras estado besando muchos sapos, hubieras estado en una etapa de encuentros, de romances, de cosas placenteras, ¿no, cáncer? Tú ya me entiendes, mi cangrejito. Pero te das cuenta que eso no te llena, te das cuenta que eso es algo frío para ti, porque esa no es tu energía, cáncer. Porque tú eres de la energía, mi querido cáncer, que siempre has estado buscando algo real, algo verdadero, mi cangrejito. Siento, mi querido cáncer, también que muchos de ustedes con esta carta del 5 de copas, es como que hubieras estado atrapado o estás atrapada, cariño, en un proyecto, en un trabajo, en la cual no te sientes identificado, no te sientes realizado, realizada por ese trabajo. Siento que está habiendo un despertar y muchos de ustedes, mi querido cáncer, van a optar por ir en busca de lo que realmente te hace feliz, lo que realmente te llena en la parte económica o en el proyecto, cáncer. Porque esta carta, corazón, es una carta de liberación. Necesitas liberarte, necesitas soltar. Si tú me dices, mi querido Richard, ¿vale? O dime lo que quieras. Cucaracha, quiero un consejo. Yo quiero hacer un cambio en mi trabajo. ¿Qué es lo que yo podría hacer? Mira, los cáncer, las personas del signo cáncer, y te lo digo porque yo también soy cáncer, somos buenos comunicadores. ¿Vale? Cuando entramos en confianza somos buenos comunicadores. Cuando no estamos en confianza, cuando no estamos en nuestro terreno, somos muy tímidos, aunque no parezca. Pero una vez que ya dominamos la situación, somos muy buenos comunicadores. Entonces, ahí tienes una oportunidad. El otro punto. Cáncer es bueno para los negocios. Simplemente es cuestión que encuentre en dónde debe posiblemente
apostar, ¿no? El tema de los negocios. Cáncer es muy bueno lo que es en la música, en el canto, en la actuación, el drama, mi querido Cáncer. Cáncer puede ser una persona también protectora. Puede ser un médico, un enfermero, un abogado que defiende las cosas justas, mi querido Cáncer. Una persona muy espiritual. A lo mejor, mi querido Cáncer, a ti la fortuna, el dinero, está relacionado con, yo qué sé, el tarot, sanación espiritual con las manos, el yoga, ser un coach, una forma de ayudar a las personas, de poder encaminar a una persona, porque también son muy espirituales y buenos comunicadores y son muy empáticos con los problemas ajenos. Entonces, mi cangrejito, ya tienes las señales. Siento como que tú quieres hacer un cambio. Siento como que tú me dices, Richard, quiero recuperar mi tiempo perdido. Quiero volver a ser yo. Y esto me encanta. Porque aunque yo muchas veces, Cáncer, te digo que eres una candy, un soñador, una soñadora, eso es lo que te hace lindo. Eso es lo que te hace especial. Eso es lo que gusta a los demás. Pero últimamente ha habido un cambio en ti. Richard, voy a ser fría. Voy a ser frío, Richard. Me lo voy a comer todo. Ya no quiero saber del amor. Pero es que ese no es tu camino, Cáncer. Esa no es tu esencia. Tu esencia es amor, Cáncer. Cada signo tiene su punto. En este caso, tu esencia es amor, Cáncer. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Mi querido Cáncer, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Cáncer. Me sale la carta del Rey de Pentáculos. La carta de la Reina de Bastos. Mi querido Cáncer. ¿A ti te gustaría, Cáncer, que una persona se deje ya? Hay palabras que no puedo decir. Se deje de estar tan lento. Porque siento, mi querido Cáncer, que tú quieres ir a 1000 por hora con una persona. Sea hombre, sea mujer, tú quieres ir a 1000 por hora. Pero esta persona, cariño, te pide tiempo. Te dice que todavía no es buen momento, que ya se va a separar, que va a ser diferente las cosas, pero por favor dame tiempo. No te suelta, a lo mejor está en lo que es en una relación oculta, pero tú, mi querido Cáncer, estás ardiendo por dentro. Es como que me dice Richard, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Richard, voy a seguir esperando a esta persona? Esta historia ya lo conozco. Ya tengo arrugas, ya tengo canas. Desde que tengo uso de razón, este hombre me gustó, esta mujer me gustó, pero siempre estamos igual. Siempre lo mismo, lo mismo. A ver, vamos a ver, mi querido Cáncer. Quizá por eso tú, mi querido Cáncer, te quieres liberar. Por eso tú te quieres soltar, Cáncer. Vamos a ver. La carta de la Emperatriz y la carta del 3 de Pentáculos. ¿Te das cuenta, mi querido Cáncer, que a ti, hombres o mujeres, no te va a faltar, Cáncer? Solamente hace falta que seas un poco más observador, observadora, mi querido cangrejito. Hay una persona, Cáncer, sea hombre, sea mujer, que te mira, que te desea y que siempre, curioso, siempre está pidiendo el milagro que tú lo observes, el milagro que tú lo hables, el milagro que a lo mejor de repente lo sonrías. Hay una persona que te desea locamente. Hay una persona, cariño, que quiere estar contigo de una forma positiva, Cáncer. Pero, sin embargo, muchos de ustedes están atrapados o atrapadas con una persona, cariño, que es una tortuga. Yo creo que hasta las tortugas son más rápidos que esta persona. Entonces, mi querido Cáncer, como el cuenco también te dice, reflexiona, medita. ¿Qué es lo que es mejor para ti? Si esta persona vale la pena, o si tú siempre vas a continuar con este juego al gato y al ratón. A lo mejor eres una persona muy exitosa, muy exitoso en el trabajo, en el proyecto, porque los Cáncer, cariño, son muy buenos para traer dinero. Son muy buenos.
pero sin embargo estás con una persona que no te hace sentir realizado, realizada en el amor. A lo mejor es una relación oculta, a lo mejor es una persona que no se decide, a lo mejor las etiquetas de la vida, pero siempre hay un pretexto. Esta persona siempre va a buscar un pretexto. Cáncer. Y siento que tú ya estás hasta aquí, hasta la coronilla, Cáncer. Pero no lo sueltas. No lo dejas, ya sea porque es una persona, yo que sé, cariño, que hay una conexión muy fuerte, almas, llamas gemelas, o porque estás enganchado o enganchada en la parte pasional. Porque eso es nuestro talón de Aquiles, cariño. Y si conoces a un Escorpio, peor todavía, te enganchas en plan cepa, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que si tú tomaras esa gran decisión, porque es una gran decisión, cariño, porque no puedes, estoy seguro que te llegaría lo que tú tanto has estado buscando. Pero no es él, no es ella, esa persona que tienes en tu mente. Es como que las energías te dicen, date una oportunidad. Date una oportunidad. Mira, la carta de los enamorados. Es increíble. Lo que te estoy diciendo, mi querido Cáncer, sale la carta de los enamorados. Entonces, mi querido Cáncer, ¿por qué te quejas siempre que estás solo, que estás sola, cuando eres tú que se está poniendo un obstáculo, una gran barrera? Es como el muro de Berlín, cariño. Es como una frontera que pones ahí, como que pones aquí, yo que sé, una gran pared, Cáncer. Eres tú quien no permite que los demás se acerquen a tu vida. Ya, Richard, pero yo busco amor, Richard. Pero, ¿has olvidado al otro? ¿Has olvidado a la otra? No. Pero quiero que llegue una persona nueva para poder olvidarlo. Error. Error, mi querido Cáncer. Esa dichosa frase que un clavo saca otro clavo, yo sinceramente no lo practico. Esa es la palabra. Richard reacciona. Yo no lo practico. ¿Por qué? Un clavo, cariño, para poder clavar una estructura, haces fuerza. Ya prácticamente ese clavo, cariño, lo has dañado. Entonces, tú vas a intentar con otro clavo, ese clavo, cariño, se va a romper. Porque ya ha pasado por una presión, cariño. Y por último, ya no va a ser igual. Ya no va a ser igual. Prácticamente, corazón, van a tener que subsanar ese lado. Porque esa madera, cariño, va a quedar con un hueco enorme ahí. Van a tener que echar masía. Ya se rompió la estructura, mi querido Cáncer. Entonces, así son los sentimientos, Cáncer. Si tú tienes ese concepto erróneo de decir, un clavo saca otro clavo, estás mal. Porque lo primero que tienes que hacer, cariño, es sanar, recuperarte. Porque si tú eres de la persona que te cuesta estar solo, estar sola, a la mínima que llega una persona, le abres tu corazón otra vez, tú estás débil. Has pasado por un suceso malo, una ruptura, un engaño, una decepción. ¿Por qué te pones más cargas? ¿Por qué no te das un tiempo para sanar? Y cuando luego que te has dado lo que es un tiempo que implica soledad, el luto del amor que decimos, el luto del amor, Cáncer, entonces ya te sanas, ya te recuperas, te regeneras y entonces aparece una persona verdadera. Ya no vas a cometer los mismos errores, Cáncer. Tienes que empezar a hacer algo, mi cangrejito. ¿Para qué? Para que estés celebrando ese gran matrimonio, esa unión o con esa persona. Vamos a continuar, Cáncer. Vamos a ver, cariño, qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Dice, paz. El arcángel Samuel te acompaña en esta semana. La paz llega cuando nos acordamos que solo el amor es real, Cáncer.
El amor real, cáncer. El amor cáncer no es que tú de repente conoces a Pepe Lucho un día, luego a la Lupe, luego al Kevin. No. Tenemos que cuidar nuestro templo, cáncer. Yo sé que somos seres humanos y tenemos, cariño, necesidades biológicas. Pero tenemos que cuidar nuestro templo, cáncer. No cualquier persona puede abrazarte, no cualquier persona puede besarte. ¿Por qué? Porque tú, cariño, no sabes lo que está arrastrando esa persona. Y al momento que tú lo tocas, y más tú, cáncer, que eres como una esponja para las energías, lo absorbes todo. Y al día siguiente estás cansado, te sientes triste, no sabes por qué te duele la cabeza, porque lo has absorbido toda su parte negativa de la otra persona. Por eso que hay que conocer bien con quiénes nos relacionamos, mi querido cáncer. Vamos a ver, cariño, busca tu paz, busca tu tranquilidad. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Siento que alguien dice, o puede ser tú, desde la última vez que nos encontramos, no he vuelto a saber nada de esta persona. ¿Por qué las cosas han tenido que terminar así? ¿Por qué no respondió mi mensaje, mi llamada? ¿Qué es lo que yo he hecho malo? ¿En qué lo he ofendido a este hombre, esta mujer, para que ahora no me conteste? ¿Cuántos años, cuántos meses de contacto para que simplemente no diga nada? Siento, mi querido cáncer, que esta persona tiene miedo, mucho miedo, mi querido cáncer. Miedo posiblemente a enamorarse de ustedes, miedo posiblemente al qué dirán, miedo posiblemente a hacer un cambio. Uno de ustedes, mi querido cáncer, hicieron lo que es una invitación, pero sin embargo esta persona lo vio y no dijo nada. No te contestó, cáncer. Muchos de ustedes, mi querido cáncer, en base a esa situación, has decidido cerrar tu corazón. Pero te estás haciendo un daño, cáncer. No cierres tu corazón por una persona que no vale la pena. Te estás castigando. Alguien de nombre Miguel o la letra M. La letra E también, mi querido cáncer. Estás como un poco confundido, confundida, porque tú estabas saliendo con una persona o tenías de repente tus encuentros y esta persona, cariño, aunque vosotros no hayan hablado de amor, tú sentías que había una conexión muy fuerte, pero luego te salió con la historia que estaba conociendo a alguien. Tú no reclamaste, mi querido cáncer, porque simplemente ustedes tenían un encuentro esporádico, pero te ha dolido, cáncer. Esta persona no se comunica contigo ya hace meses. Inclusive cuando tú, mi querido cáncer, has visto de repente su número, ya no aparece ni su foto, cáncer. Es como que te hubiera bloqueado o simplemente desapareció, mi querido cáncer. Te preguntas si alguna vez vas a saber de ellos. Vas a saber de ellos, pero va a tardar. Esto no va a ser de la noche a la mañana, mi querido cáncer. Va a tardar.
Esta persona, mi querido Cáncer, se engaña a sí mismo porque te piensa, pero se engaña a sí mismo. Un día tú lo has visto pasar o ellos te han visto pasar. A lo mejor tú has estado caminando por un mercado, por el centro comerciales, cariño, por una avenida de tiendas, te ha visto pasar o tú lo has visto pasar. Pero han preferido que las cosas se queden como están. Cáncer. Veo un lugar muy hermoso, precioso, Cáncer. Parece que fuera Europa. Sí, por las construcciones, ¿vale? O tú de repente quieres hacer un viaje a Europa, o estás en un lugar que a lo mejor parece Europa. Bueno, en Perú hay lugares como Cusco, Lima, que hay sectores que parece Europa, sinceramente. Pero me dan a entender como que vas a hacer un viaje, o quieres hacer un viaje para desconectar, para encontrarte con una persona, o ahí vas a conocer a una persona. Veo muchas monedas, dinero, Cáncer. O estás en un proyecto, o posiblemente, cariño, tienes que cerrar un contrato. A lo mejor vas a cerrar un contrato. Veo la foto, pero es una foto como si ya tuviera lo que es un par de años, en la cual se muestra a unos niños muy jóvenes, pero están vestidos de una forma muy formal, como si fuera, yo que sé, un bautismo, la primera comunión, pero es una foto como si fuera de blanco y negro, sinceramente. A lo mejor, cariño, puede ser que tú tienes una foto de esta persona o esa foto te recuerda, te traslada a una situación, a una persona también. Es una foto que yo diría, cariño, cuando todavía no había las fotos a color. A lo mejor son de los años 70, de los años 60, mi querido Cáncer. No había fotos a color. No sé qué tiene que ver esto para ti, pero hay un mensaje especial. O de repente, cariño, vas a encontrar una foto que te recuerda a esta persona. Vamos a ver las características, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, sientes una conexión muy especial con una persona que a lo mejor está en la distancia o puede ser de elemento fuego. Sagitario, Aries, Leo. Al margen del signo, sientes como que hay una conexión especial con ellos. Con textura normal, piel blanca o piel trigueña. Caballo, casi digo. Bueno, caballo Sagitario, ¿no? Cabello largo. Inclusive a lo mejor su cabello es tan largo que parece rasta, Cáncer. La carta del 3 de copas. Vas a tener un encuentro con amistades. O muchos de ustedes están en un triángulo amoroso y te preguntas actualmente qué será de ellos o de ellas, porque quizás no hay contacto. 3 de copas, Cáncer, Escorpio, Piscis. Siento, cariño, que inclusive muchos de ustedes esperan la noche para encontrarse con esa persona, como que en el día son dos extraños más. Elemento tierra, vas a recibir un dinero o documento o trámite legal, cariño, algo que está relacionado con la parte material. Posiblemente de una persona de elemento tierra, pero también puede ser cualquier otro elemento. O de repente, cariño, las leyes van a estar lo que es a tu favor, porque esta carta nos habla también de dinero, cariño. Si tienes problemas económicos, posiblemente tus amistades o familia o una persona con la cual tú has tenido algo muy íntimo, muy personal, te va a ayudar lo que es en la parte económica. Cáncer.
La carta del 3 de bastos. Hay una persona con la cual tú solamente has tenido algo pasional. Puede ser que tenga tatuaje o actualmente cariño está de vacaciones por la playa, por la costa, pero al margen del signo cariño, esta persona te recuerda. Pero es una persona que te da la espalda, como que no se pone en contacto contigo. Piel blanca, cabello castaño, puede ser negro, rubio, tatuajes, le encanta el mar, le encanta surfear, le encanta la naturaleza, te piensa, pero a ustedes les separa una distancia o simplemente el contacto entre ustedes dos no es muy fluido, mi querido Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Recuerda, mi querido Cáncer, que tienes que liberarte, que tienes que soltar, Cáncer. Hay algo que te está esperando, pero si tú sigues atrapado con tus recuerdos, simplemente no vas a avanzar. Pero yo siento, Cáncer, que muchos de ustedes se van a liberar. Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, van a buscar su verdadero camino. Hasta la vista, cariño. Besotes. Sé feliz.